soterrado. De ahí se anidaría ese grupo que está en la base social dispersa en las diferentes localidades de Bogotá. Pero me imagino que dentro del trabajo social, Andrés, se contempla también la comunicación del Partido Humanista al tejido social a través de la publicidad, las actividades que realizan, el reconocimiento del Partido Humanista como tal, la manifestación publicitaria y la identificación. Apoyado obviamente entonces en el periódico, pero esto ya son actividades propiamente puntuales. Para no andar pues sería el trabajo social, para hablar algo de generalidad. Sí, exacto, sería el glosario. Y solamente un proyecto por lo pronto, hasta que no se nos ocurra uno distinto, sería el proyecto Olgupeta. ¿Proyecto qué, perdón? Olgupeta ya lo vas a reconocer, ya te hablamos de Olgupeta. Granjas integrales autosuficientes. Olgupeta. Olgupeta. Que el Olgupeta no significa sino Olgupeta. Es como el que llamó marcador al marcador. O el que le llamó tablero al tablero, pues Olgupeta significa Olgupeta. Y ya que no aparece en el diccionario, pues entonces nosotros le daremos la definición ahorita en la siguiente presentación. Ya en segundo aspecto está lo ideológico, es decir, nuestra doctrina humanista impresa o expuesta en cada uno de los aspectos ideológicos que nosotros tenemos. Entonces, diremos que es lo ideológico en algunos países donde también hace presencia el Partido Humanista, ya un poco más fortalecido y más desarrollado, como en Chile, donde ya se tuvo un candidato a la presidencia que fue el señor Tomás Jesús, compañero. Dentro de los fundamentos ideológicos del Partido Humanista subyace los derechos humanos. No. ¿No? Sí, algunos. ¿No? O sea, sí, pero no. O sea, hay algunos que no, o algunos que están sin no, derechos. algunos que nos parece que hay. Es una nueva carta de los derechos humanos, la reconoce el Partido Humanista como tal, pero los preceptos de las bases fundamentales del Partido Humanista son más profundas. Dentro de esa misma ideología existe o subyace algo que haga referencia a deberes humanos, ¿no? Más bien al ser humano. O sea, es que la verdad es que cuando yo era pequeño siempre me enseñaron que un derecho se adquiere después del cumplimiento de un deber. Y esta sociedad está llevada por eso. Los pelados tienen solo derechos, pero no deberes. Sí, bueno, de alguna manera tiene también unos vicios de la moralidad, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, que sería primero, los principios o los valores. Y entonces alguien podría decir, claro, primero... Y podemos empezar a entrar en una discusión, en una eterna discusión, sustentándose. No, ni siquiera eterna, es sencilla. Si nosotros decimos que primero está el valor, por ejemplo, de la propiedad privada, o el valor de la honestidad. Los principios de entonces, si primero está el valor, antes que el principio, que es la justicia, entonces por justicia todos deberían tener derecho al acceso a esa propiedad privada. Pero si salimos a la calle y vemos que el 70% de los colombianos no tiene propiedad privada, entonces son más los desposeídos que los que tienen, que los que poseen. Entonces ya por ende se transgrede el principio de la igualdad. Entonces, ¿por qué vamos a luchar nosotros? ¿Por los valores o por los principios? De la igualdad, de la justicia. Porque mientras no haya justicia en Colombia, siempre va a haber un niño que se tenga la necesidad de robarse una bolsa de pan. Entonces siempre primero están los principios, antes que los valores. Antes que mirar aquellas cosas que reglamentan la sociedad, tendríamos que mirar cuáles por altura propia se definirían como nuestros principios por los cuales nos vamos a regir. Entonces, mi principio para con mi pareja es el amor. Nadie habló de fidelidad. Entonces, bueno, ahora sí, diríamos que la doctrina nuestra es humanista. Ahora decirle eso a la mujer, convencerla. Pero sí, es lo mismo. No, pero es que las mujeres tienen de dónde escoger. Entonces nuestra doctrina es humanista. Y ser humanista no es otra cosa que considerar que el ser humano es el valor central. Es decir, lo más importante es el ser humano. ¿Sí? ¿Por qué la política la vamos a hacer? Los seres humanos. O sea, no están aquí convocados los chigüiros ni los cernícalos, sino los seres humanos que harán la política para regir sus propias cosas y regir en el mundo en el que se vive. Podríamos decir que no es la esencia satisfacer deseos, sino
cubrir necesidades. O estoy perdido ahí. Es decir, ¿cómo diferenciamos al ser humano del ser hedonista? Al ser humanista del hedonista. Claro. No, es que el hedonismo en sí es la búsqueda del placer Por eso, cubrir deseos. y los negocios Y cubren el humano Cubrir los necesidades. deseos están indiscutiblemente es parte de la satisfacción de la existencia. El Buenísimo. hedonismo tiene su ingrediente. Pero es que es un no es- gusto, una cosa no extraordinaria. se puede aceptar. Yo perseguir, Pero por ejemplo, no, mis no. deseos, siempre y cuando el último de los colombianos o de los nacionales no haya resuelto sus necesidades. Entonces sería de mal gusto yo comer del que tiene Pero no nos ponemos en un ambiente bastante utópico en ese caso. Claro que sí, entonces seguramente ahorita el maestro va a hablar del desarrollo histórico del humanismo como humanismo propiamente dicho, diciendo que en efecto en algún momento de la historia de la humanidad la gente tenía una concepción un poco ligada al oscurantismo, eso lo vemos en sociales allá en el bachillerato, donde realmente la humanidad enseguecida, entonces entraba todo en un pensamiento un poco, digamos, no Egoísta. no, Es una cosa radical Y y oscurantismo, precisamente el sus precepto palabras que por se eso. da, sí, realmente Absolutamente obnubilados por el precepto que se daba es el que todo el mundo tenía que seguir. Su- El Y griego, esto para el concluir que, griego. por ejemplo, en el momento en el que se dice que la sociedad de Tomás Moro fue una utopía, Utopía. entonces se determinó que su organización social era el socialismo utópico. Pero la base fundamental la puso Tomás Moro. De Tomás Moro surge la piedra angular que se divide en dos, hacia el socialismo utópico y hacia el socialismo científico. El socialismo científico es el que adopta Carlos Marx para fundar eso que él llamó el comunismo. Pero el socialismo no tomó, el utópico no tomó esa ruta porque consideró la violencia para el logro de ese fin. Mientras que el humanismo, del que nosotros también hablamos, el nuevo humanismo, plantea una acción social de manera no violenta. Desde una postura de un partido humanista, ¿cómo se aborda la temática de la guerra que vivimos en Colombia? Eso, guárdame esa pregunta ahorita que vamos a hablar de ese, porque después de la ideología, pues habría dos cosas, que uno es determinar cuál es la doctrina que vamos a seguir, porque si decimos nuestra doctrina es la cristiana, entonces nuestra organización social tendería como hacia lo conservador, lo tradicional. Si decimos que nuestra organización social es nacionalista, vanguardista, entonces tenderíamos como hacia el liberalismo, ambas cosas de derecha, pero si decimos que nuestra organización social tiene una doctrina de tipo comunista, pues ya tendrá otra organización. Decía claramente el canciller que nosotros tenemos una división que debemos descubrir, y es tanto izquierda como derecha se han desarrollado históricamente ejerciendo la violencia. El Partido Humanista se plantea desde el punto de vista no violento. Entonces, ya planteando cuál es nuestra doctrina, pasaremos a lo ideológico. Y lo ideológico es la construcción del Libro Naranja. El Libro Naranja son aquellas propuestas políticas para los países donde está el Partido Humanista. Entonces, el Partido Humanista chileno, esas propuestas políticas de Chile se les llama Libro Naranja, que hacen parte del Partido Humanista. El Libro Naranja, bueno, consignará entonces ya los temas que vienen a continuación, que son aquellas secretarías o coordinaciones ya de tipo de salud, cuál es nuestra postura frente a la transformación en la educación, frente a la transformación en la salud, cuál es nuestra postura en obras y en la minería, cuál es nuestra postura en el medio ambiente, en fin. Es que Pero ya eso hace hay parte de miles una posturas. convención. O sea, hay miles de posturas que tanto derecha como izquierda, ultraderecha, como usted lo quiera poner, lo quiera llamar, no están realmente haciendo propuestas de fondo, de trasfondo, que vayan a solucionar un problema. Yo hablo personalmente por la descomposición social que hay en las familias, ¿sí? Yo no veo ningún partido diciendo, no, venga, es que aquí en los colegios, en vez de hablar tanta carreta con los computadores, tanta carreta con el inglés, ¿por qué no montamos una cátedra del afecto? No del sexo, sino de los afectos. Lo que pasa es que esos De partidos enseñanza ya- que No, de y enseñanza esos respetar. partidos ya se montaron en Profesor algo que ya Díaz, no- si usted pudiera escuchar en algún momento expresar un movimiento humanista a nivel nacional en donde se puedan erradicar todos esos